Bienvenido a Runa. Soy Daniela y estaré contigo durante los próximos minutos. Este es el video introductorio al curso de cálculo diferencial y nuestro objetivo con este primer video es explicarte por qué el cálculo diferencial no solo es importante, sino necesario para un montón de descubrimientos y avances en las ciencias naturales y sociales, desde el momento en que fue desarrollado, en el siglo XVII, por dos megagenios, Isaac Newton y Gottfried Leibniz, hasta nuestros días. También queremos contarte lo que vamos a aprender juntos en los videos posteriores, para que si luego te sientes perdido, puedas volver entre tus pasos para entender el papel que juega lo que estás aprendiendo en cada momento particular. Este video es entonces nuestro intento para responder la pregunta inmortal de todos los estudiantes. ¿Y esto para qué sirve? No solo en general, para qué sirve el cálculo diferencial, sino también para qué sirve esto que estoy aprendiendo en este momento. Vamos a ver. Quiero que imagines que vas de paseo con tu grupo de amigos. Y quiero que lo imagines en serio. Ponles nombres y caras. Supón que vas de paseo en un viaje más o menos largo por carretera. Al final del trayecto, luego de 5 horas de viaje, llegan a su destino. Y cansados, uno dice: nos demoramos 5 horas para recorrer 230 kilómetros. Muchos lentos. Eso quiere decir que nos movimos solo a 46 kilómetros por hora. A la de vuelta manejo yo. Y seguro llegamos en menos tiempo. Yo puedo conducir más rápido que eso. Ok. Puede que no tengas ningún amigo así de pesado, pero su argumento está construido utilizando las herramientas matemáticas que existían antes de que se desarrollara el cálculo y que no son útiles para representar algo que quizás todos entendemos intuitivamente. Y es que en realidad, en cada momento particular íbamos a una velocidad diferente, a veces inferior, a veces superior a 46 kilómetros por hora. Si vemos en un dibujo cómo avanzamos en el camino a lo largo de 5 horas de viaje, identificamos que primero recorrimos poca distancia, mientras salíamos de la ciudad con mucho tráfico. Luego recorrimos más distancia, mientras avanzamos por la autopista recta del valle. Y finalmente avanzamos más lento, cuando empezamos a recorrer el camino de las montañas hasta nuestro destino. ¿Ves lo que acabo de hacer ahí? Hablé de manera indistinta de recorrer más o menos distancia, o avanzar más lento o rápido y ni notaste la diferencia. Parece entonces que intuitivamente todos entendemos que este dibujo de nuestra posición en el viaje también tiene mucho que decirnos al respecto de a qué velocidad avanzamos en cada momento del tiempo. Seguro que puedes identificar en el dibujo en qué momento nos movíamos más rápido, más lento o incluso en qué momentos estábamos completamente estancados en el tráfico. ¿Se te ocurre alguna manera de calcular la velocidad a la que recorrimos la ciudad, el valle o las montañas? Quizás podamos utilizar el mismo argumento original. Si en una hora recorrimos 15 kilómetros en la ciudad, eso quiere decir que nuestra velocidad en la ciudad fue de 15 kilómetros por hora. Si en 2 horas recorrimos 160 kilómetros de autopista a través del valle, eso quiere decir que nuestra velocidad en el valle fue de 80 kilómetros por hora. Finalmente, si en las últimas 2 horas recorrimos 55 kilómetros de montaña, eso quiere decir que nuestra velocidad en la carretera de montaña fue de 27.5 kilómetros por hora. Muy bien, hagámoslo un poco más retador. Si no lo has notado aún, lo que hemos calculado no es en estricto sentido la velocidad en la ciudad, o en el valle, o en la montaña. Porque así como a lo largo del trayecto completo, en cada momento tuvimos una velocidad específica. De la misma manera sucede cuando conducimos a través de la ciudad, el valle o la montaña. Lo que hemos calculado, por lo menos hasta ahora, es la velocidad promedio, en el trayecto completo o en cada una de sus partes. ¿Qué pasa si estuviéramos interesados en conocer no la velocidad promedio en un intervalo, sino la velocidad instantánea o específica en cada momento? ¿Se te ocurre alguna manera? Si no, quédate tranquilo, porque hasta el siglo XVII no existía ninguna. Esa es justamente la pregunta que llevó a Newton y a Leibniz a desarrollar el cálculo. Es cierto que nuestro ejemplo es un poco artificial, pero las preguntas que se hizo y resolvió Newton lo convirtieron en quizás el científico más importante de todos los tiempos. Él estaba interesado en entender cómo funcionan la gravedad, el movimiento de los planetas y en general el movimiento de las cosas cuando se ejerce fuerza sobre ellas. El problema, que era gravísimo en su momento, es que muchas de las preguntas sobre las que él estaba interesado
tenían que ver no solo con la posición de las cosas, sino sobre todo con su velocidad y su aceleración. Y no solo con su velocidad o aceleración promedio, como lo hemos calculado hasta ahora, sino con la velocidad y aceleración en momentos específicos. A diferencia de la posición, la velocidad o la aceleración no se pueden ver o medir directamente. Así que fue necesario que Newton construyera una herramienta matemática que le permitiera inferir la velocidad o aceleración instantáneas a partir de las mediciones de la posición, para luego investigar las relaciones existentes entre estas y las fuerzas aplicadas a las cosas. ¿Cómo así que la velocidad o la aceleración no se pueden medir? Si los automóviles tienen velocímetros y los radares de policía muestran la velocidad de los infractores. Así es, y ambos mecanismos dependen enteramente de lo que aprenderemos en este curso. Volvamos a la pregunta inicial y juguemos a ser Newton por un par de minutos. Sí, en serio, vamos a intentar pensar como pensó él. Quiero que pensemos juntos en cómo calcular la velocidad que tenía el automóvil en este punto específico. Aquí. Nuevamente podemos utilizar el mismo mecanismo que hemos usado, pero en una escala más pequeña, concentrados en este punto. Si tomamos un intervalo pequeño y calculamos la división o razón entre la distancia que avanzamos y el tiempo que nos tomamos para recorrerla, tendremos una estimación más o menos adecuada de la velocidad en ese punto. ¡Excelente! Vamos mejorando. Aunque esa es nuevamente la velocidad promedio de un pedazo del recorrido, intuitivamente pensamos que como es un pedazo muy corto, esa velocidad promedio se acerca bastante a la velocidad instantánea de este momento particular. ¿Qué podemos hacer? Parece que por más que queramos, nunca llegaremos a poder calcular la velocidad instantánea. De acuerdo, aún no, pero por lo menos podemos acercarnos tanto como queramos. Así que todo este esfuerzo no ha sido perdido. Podemos tomar intervalos cada vez más cortos, haciendo que el punto final se acerque cada vez más al punto inicial. Y así nos acercaremos cada vez más al valor correcto y preciso. El método que hemos encontrado nos acercará a la respuesta correcta, pero tiene por lo menos 3 problemas. 1. Que aunque nos podemos acercar tanto como queramos, no llegaremos nunca al valor preciso. 2. Que es súper aburrido y dispendioso calcular la velocidad así, acercando cada vez más 2 puntos. 3. Que si queremos calcular la velocidad en otro punto diferente, necesitamos repetir otra vez lo mismo. Como veremos en los siguientes videos, el cálculo diferencial resuelve los 3 problemas de una sola vez y nos permite encontrar la velocidad instantánea de manera precisa, en un solo intento. Y no solo de un instante particular, sino de todos los instantes al mismo tiempo. El ingenio humano tiene una única motivación: la pereza. Perdón, quise decir la búsqueda de la eficiencia. Un último comentario antes de que terminemos el video con un recuento de lo que veremos en el curso. Aunque nos hemos concentrado en nuestra posición y velocidad, todo lo que construyamos juntos aplicará para diferentes conceptos de velocidad. No únicamente aquella de un objeto físico, la velocidad con la que se propaga una enfermedad o la velocidad con la que aumentan los costos de producción a medida que aumentan las unidades producidas. En general, el cálculo diferencial nos permite responder una única pregunta, y es cómo calcular el cambio instantáneo de una cantidad que puede representarse como función de otra. Voy a repetirlo. El cálculo diferencial nos permite responder una única pregunta, y es cómo calcular el cambio instantáneo de una cantidad que puede representarse como función de otra. El curso puede dividirse en 3 partes más o menos iguales en extensión, todas importantes. Un primer tercio en el que nos enfocamos en construir los conceptos necesarios y las implicaciones que se derivan de ellos. Un tercio intermedio en donde aplicamos los conceptos y desarrollamos las técnicas necesarias para poder aplicar el cálculo diferencial a una diversidad de objetivos. Y finalmente, una vez hemos dominado las técnicas, podemos aplicarlas a ejemplos reales en el último tercio. El primer tercio está compuesto por los capítulos 1 y 2 y la mitad del capítulo 3. Así. En el capítulo 1 hablaremos de funciones. Por lo pronto, basta decir que el dibujo con que empezamos este video es la representación de una función que relaciona posición y tiempo. En el capítulo 2 hablaremos de límites. Un límite es la representación matemática precisa de eso que hicimos intuitivamente, al acercar cada vez más los puntos para estimar la velocidad instantánea.
Lo realmente increíble es que al final del capítulo podremos calcular límites sin tener que hacer la tarea aburridora e infinita de acercarnos cada vez más a un punto específico. En la primera mitad del capítulo 3 hablaremos de las derivadas, o derivada en singular, que es el concepto principal del cálculo diferencial. Como veremos, la derivada es justamente la magnitud del cambio instantáneo que hemos estado tratando de calcular a lo largo de este video. Así que al terminar la primera mitad del capítulo 3, tendrás un entendimiento completo a nivel conceptual de este curso. En los pocos minutos de este video hemos recorrido, por lo menos a un nivel superficial, todos los conceptos importantes del cálculo diferencial y hemos entendido el problema que pretende resolver. ¿Qué haremos de ahí en adelante entonces? En el segundo tercio, que corresponde a la segunda mitad del capítulo 3 y todo el capítulo 4, aplicaremos las herramientas conceptuales que construimos para descubrir la manera de encontrar la derivada de una gran cantidad de funciones diferentes. Desde la función constante, cuyo valor es siempre el mismo, hasta las funciones hiperbólicas, que son quizás tan raras como su nombre. En el último tercio, compuesto por los capítulos 5 y 6, haremos lo siguiente. En el capítulo 5 nos concentraremos en diferentes aplicaciones de las derivadas en las ciencias naturales y sociales y en la solución de diversos problemas prácticos. En el capítulo 6 también aplicaremos todo lo aprendido para analizar y descubrir las características principales de una gráfica, con lo cual le daremos una interpretación visual e intuitiva a las derivadas. Culminaremos este curso con un capítulo muy corto, que en realidad está compuesto por solo 2 secciones y que servirá de introducción a nuestro siguiente curso, Cálculo Integral. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Nos vemos en el próximo video.